Ok, vámonos para la parte final de este curso que tiene que ver con enviar los datos y poderlos actualizar para que se almacenen. Vamos a hacer ello. Entonces recordemos que aquí teníamos por allá atrás en el curso habíamos hecho un componente admin que está totalmente crudo, o sea, no tiene nada. Evidentemente, para poder entrar a la zona de admin posteriormente tendremos que hacer algunos videos ya no de clase sino por fuera de clase para completar la parte de login password, y poder tener las credenciales para podernos conectar. Pero pues por ahora entonces lo que vamos a hacer es a crear aquí en el admin unos componentes para poder hacer el trabajo. Entonces aquí tenemos el routing que por defecto pues me arma el elemento aquí. No voy a complicar el routing, pero porque ya lo hicimos en el home para tenerlo más claro. Aquí está el routing, el home routing. Ópale, aquí lo digo que complicarlo y realmente no lo estamos complicando aquí. Creo que lo complicamos fue en el app routing aquí. Aquí es donde lo tenemos, que cargamos los componentes. Deberíamos o podríamos hacer un poquitico más complejo. Si hagámoslo un poquito más complejo acá para que veamos un elemento que puede generar algún tipo de inconveniente. Mirar que el home, aquí es bueno de ver eso, el home es cuando el pad recibe el vacío, pero admin aquí cuando el pad recibe el vacío. Uno dirá, pero ¿por qué son los dos vacíos? Pues porque el que inicia el trabajo es este señor, y cuando es admin se va para el admin, y cuando está vacío es vacío. ¿A qué me refiero ahí? Que cuando está con admin pues se va a ese, y si no hay nada pues se va al vacío. Entonces vamos a colocar un elemento allí en el routing para que, no, en el alumno no, esto no es de aquí. Me fui ahí, admin, y entonces cuando coloco admin allí pues se despliega el admin. Entonces hagamos unos métodos allí particulares. Entonces aquí en el admin vamos a crearle que el admin va a tener por ejemplo un nuevo componente. Entonces va a crear un componente dentro del módulo admin. No es muy bueno lo que estoy haciendo de crear dentro de los módulos los componentes. Generalmente hay algunos que yo creo en los charts, en carpetas compartidas, o crear un módulo con elementos compartidos, pero vamos a dejarlo así. O sea, vamos a crear componentes dentro del módulo. Es más para entender la lógica del mismo Angular. Entonces módulo admin, y voy a crear aquí un elemento, un componente. Entonces el componente que vamos a utilizar un home admin. Ok, vamos a crear un home admin, y ya sería ese el componente que creamos ahí, home admin. Y ustedes dirán, ¿para qué admin y home admin? Para hacer ahorita un redireccionado, ¿ya? Entonces cuando entremos al home admin vamos a poder hacer en el home admin vamos a hacer un formulario, un registro, bueno, vamos a colocarle registrar persona, reg people, digámosle así. Vamos a colocar otro que se llame view people, ok, listo. Vamos a hacer otro que se llame ya tenemos el registro o el create people, pues para hacer más interesante, y deberíamos haberlo llamado create people para que no nos perdamos ahí, y si fuéramos más bonitos hubiéramos hecho algo así como create people, view people y update people. Entonces digámosle create, digámosle aquí update, y ahorita ahorramos los otros y vemos lo que sucede cuando uno ahorra, que se vuelve esto una locura. Un update, y vamos a verlo, un view, y también necesitamos un delete, ¿no? Para que podamos borrar la persona. Delete, ok, delete. Y vamos a utilizar en admin un home people, eso, y un home people, claro, para que muestre todas las personas, o en index people, pues algo así para mostrar eso. Entonces quedamos como con guión para que nos quedara ahí. Entonces tenemos un create, un delete, un home, y aquí estos que están con, ya lo hicimos por allá en un video, voy a borrarlos, voy a borrar este, y por eso es bueno también tener un diseño del sistema. Nosotros vamos aquí siendo de manera responsable, y vamos a borrar aquí, y entonces tenemos estos view, este view también vamos a borrarlo,
Y listo, ahí tenemos estos elementos. Si nos metemos al módulo, ahí mismo nos van a aparecer un poco de rayitas rojas. Eso los vamos a eliminar porque esos fueron los que borramos. Como él los integra dentro del módulo. Y estos también acá, pues ya que no existen, pues me aparecen como error. Los voy a eliminar. Y teniéndolos eliminados, teniendo estos señores eliminados, guardo y ya tendría pues mi routing. Y aquí tendría que hacer un cambio. Entonces yo le digo, mire, cuando llame a admin componente, este es el admin componente, pero tenga en cuenta que esto va a tener unos hijos, ¿ya? Unos hijos que van a comportarse de la siguiente manera. Entonces le voy a decir, mire, cuando el path, nuevamente, cuando el path definitivamente venga vacío, entonces lo que va a hacer usted, vamos a ver si esto nos sale aquí, parece que hay algún... ¿Me está quedando algún error? Sí, hay una llave de más. Opa, pero aquí, bueno. Cuando el path venga vacío. Ok, ya. Ya tengo en cuenta cuál es el error. Aquí no es este señor, sino que son corchetes. Sí, corchetes. Estos son los corchetes, caballero. Corchetes, entonces son llaves. Y listo. Entonces dentro de estos corchetes voy a decirle lo siguiente. Bueno, voy a decirle, señor, bueno, cuando usted llegue a admin, este es admin, recuerden que es admin, es las admin que lo dice el app router. Entonces cuando llegue vacío, por favor, llámeme al componente y va a llamar a un componente que se llama home. Entonces va a llamar a home componente. ¿Listo? Entonces se llama home people componente. Este de aquí. Entonces él va y lo coloca. Ok, que cuando llegue a create, ojo, create, entonces va a llamar a componente y va a llamar al componente de crear, y ese le llamamos create componente. Entonces digámosle aquí create people componente. Ok, ya lo grabado, ya nos falta aquí cerrar yo tengo problemas con estos nombres, con las llaves, corchetes. Bueno, ya ustedes me tendrán paciencia allí. Listo, entonces estoy allí con estos elementos los vamos colocando allí y continúo. Ya tengo el home, ya tengo el create, ahora tengo el delete. Cuando lo mando el delete, es más, aquí lo voy a mandar que cuando llene vacío lo mande al home. Bueno, ahorita lo hacemos, lo mandé al home, lo mandé al este que era create, este es el delete. Entonces vamos a llamar al componente delete people componente y listo, lo van agregando allá arriba, así lo van notando, para el update y para el view. Entonces para el update y para el view, ahorita voy a mostrarles una cosa allí particular y el view. Entonces, ok, cuando yo delete update componente, update people componente y finalmente para cuando hablamos pone el view. Estamos colocando todo esto para que veamos que hay una segmentación adentro del routing, o sea que ya aquí el path va a tener como unos hijos, o sea que dentro de admin cuando le demos /create, /delete, algo así, vamos a encontrar ese. Pero aquí le voy a decir que lo redireccione. No, dejémoslo ahí. No lo vamos a complicar más. Pero importante, cuando yo quiero ver, voy a ver a alguien. Y ese alguien entonces debe tener un ID. Cuando voy a actualizar, tengo que decirle que voy a actualizar a alguien, o sea, un ID. Cuando voy a ahorrar, tengo que decir a quién voy a ahorrar y eso pasa un ID. Y ahí estarían los parámetros de mi app. Entonces, cuando yo llego aquí, pareciera ser que pues que nada ha cambiado, todo sigue admin word y esto está funcionando de manera clara. Aquí el servidor está corriendo sin ningún problema de lo que hemos hecho. Ok, entonces para qué coloqué este home si sigue saliendo admin componente, o sea que él viene aquí, mira este admin componente, pero entonces yo aquí le puedo colocar algo que vimos por allá, que es el router outlet. Si yo le coloco router outlet, miren como debajo del admin aparece home people,
o sea que voy y cargo los datos en admin word, pero también adicional otro componente, ya lo enruto hacia el otro componente. Si yo le dijera aquí /create, ¿cierto? Entonces iría por crear, pero entonces vamos a hacerlo más chévere para no tener que meter el tema aquí, y es que voy a colocar aquí un router. Ese router lo vamos a colocar en un navegador, entonces vamos a crear un navegador en ese admin, porque todos lo van a utilizar, entonces no quiero estarlo escribiendo, aunque lo podría escribir de manera digámoslo así, fija aquí, pero yo le sirve a créeme un componente dentro de admin y que se llame navbar, como barra de navegación del admin, ¿cierto? Entonces ya creé un componente, aquí aparece, aquí va a aparecer que la barra de navegación del admin, y la barra de navegación del admin vamos a hacerla muy básica, un UL, un LI, aunque pudiéramos utilizar una barra de bootstrap, es verdad, pero no quiero es más, no me quiero complicar para nada el trabajo, entonces le voy a decir simplemente que me haga un deep row. No voy a echarle estilo a esto porque no es el objetivo ahora, y vamos a hacer un deep call, deep.call, y vamos a colocar aquí las opciones, ya de una, sin mucho aspaviento, y vamos a crear unos router link, pero esos router link me van a llevar pues a esas rutas que yo dije. Entonces, ¿cuáles son las rutas? Entonces, cuando entro aquí voy a ir a la ruta admin create, y esto va a ser crear, ¿no? Entonces yo le digo vaya a la ruta que es crear, por ejemplo, ya, y ahí tendría mi primer routing, y aparte de crear pues vamos a no, yo solo puedo crear, claro, porque para los demás tenemos que visualizar. Entonces digámosles crear y que vaya a home, entonces digámosle aquí a inicio. Ok, entonces vamos a tener solo dos opciones porque las otras pues tenemos que llegar a través de la navegación, digamos. Ahí ustedes dirán, ay, ¿por qué no se ve? Porque aquí en el app no lo hemos llamado, entonces recuerden que eso se llama app nav, y ahí tenemos el nav del admin. Entonces ese nav de admin lo que hace es que me aparece ya la barra de acá arriba y me dice inicio y crear. Si ven en la parte de abajo aparece hacia dónde me van, pero entonces le voy a dar clic inicio, me lleva a home, le voy a dar crear, me lleva a create. Listo, inicio y crear. Entonces, como lo que quiero es administrar ¿qué? Personas. Bueno, me puede llevar a crear a inicio a personas, o me podría llevar a proyectos. Entonces vamos a dejar expresado esto para proyectos. Para proyectos ya tendría que ir, por ejemplo, a admin projects, para ir a gestionar los proyectos. Listo, y esto me llevaría a los proyectos. Ok. Y con esto tendríamos pues que tenemos inicio, crear y proyectos. Esto me va a marcar aquí un error cuando le digo que haya proyectos, porque esta ruta no existe en el admin router, ¿no? Aquí no dice para dónde va para proyectos, porque yo le estoy diciendo vaya a admin, y dentro de admin vaya a router. Entonces vino aquí a admin y no encontró. En los otros casos no hubo problema porque va a create, delay, update, los demás. Entonces hasta ahí pues tendríamos ese app router. Ahora bien, este señor de el admin, aquí en lugar de esto debería aparecer el listado de todos los usuarios que están registrados. Vamos entonces, para poder permitir que en este admin se desplieguen datos, a copiar lo mismo del home, pero eso lo vamos a hacer en otro video para que nos quede corto y poder ir al view.